Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Continuamos reflexionando sobre la teología de Josué. Estamos reflexionando este libro tan interesante y hemos comenzado los primeros capítulos. Nosotros estamos mirando ahora el capítulo 1 del versículo 10 al versículo 11. Son 2 versículos. Y aquí hablábamos de por sí sobre el problema de los alguaciles, decíamos anteriormente. Les invito a ir un poco atrás a las redes sociales, a nuestra biblioteca de YouTube, Ñande Yarañe Antiguo Testamento, y ahí encontrarán el curso anterior. Ahora queremos seguir y ver un poco las palabras a los alguaciles. ¿Qué es lo que dice? Es decir, a estos shofetim, decíamos nosotros, ¿verdad? Esto es en hebreo, en plural, que aparecen con muchas características, aparecen en varios de los libros, comenzando con la Torá, ¿verdad? Luego tenemos en el Deuteronomio, tenemos en el mismo libro de Josué, en el libro de las Crónicas, van apareciendo incluso en el libro de los Proverbios, van apareciendo estos nombres. Y decíamos, en general, sobre todo con Flog, nosotros hacíamos una síntesis en ese resumen del curso anterior. El oficio del shoter se introdujo en Israel probablemente en tiempo de los reyes, decíamos. Al menos parecen haber recibido ese nombre en ese tiempo, los shoter. Luego están los shoterim, funcionarios secundarios que debían asistir a los jueces, los comandantes del ejército, los organizadores de los trabajos forzados, etc. Tercero, a menudo debían comunicar a los israelitas las órdenes de sus jefes o de sus jueces e instruirlos sobre cómo debían actuar.
una cuarta conclusión de Plok, su nombre indica que redactaban documentos oficiales, probablemente de lo que hacían en virtud de su cargo. Pero todavía no es claro cómo se les dio ese nombre, ¿verdad? De Shoterim. Redactar actas, quinto, no era su función principal, como los textos hablan de ellos. No es para indicar que escriben algo, sino que dicen algo, transmiten. Se diría que el ministerio de la palabra los distinguía de los shoferim. Soferim, escribas ordinarios, sofer. Pero quedan cosas que aclarar aún, que solo podrán conseguirse con fuentes extrabíblicas. Nosotros encontramos algunas fuentes extrabíblicas de este nombre. En contra de esta opinión, también resulta extraño que la historia deuteronomista no los mencione en los libros de Samuel y en el libro de los Reyes, ni en Jueces, y que tampoco hablen de ellos los profetas. Entonces quiere decir que esto fue introducido mucho después, ¿verdad? Por eso que no se encuentran en estos libros. Entonces, ¿son realmente una institución de la monarquía o una institución posterior incluso a la monarquía, muy estimada en los ambientes sacerdotales y levíticos? Aquí entonces está esta otra probabilidad, que entonces sería de los ambientes sacerdotales y de los ambientes más bien levíticos. Esto explicaría su inserción en el Pentateuco, Josué y Crónicas. Al mismo tiempo pone en duda la autenticidad de Josué 1, 10, 11. Y esto me parece que es lo esencial y fundamental después de una buena exégesis, que, como decíamos, es una expresión, el shoterim, es una palabra muy posterior, ¿verdad? Y que más bien posiblemente está dependiendo del ambiente sacerdotal y levítico. Más bien se está refiriendo entonces a este ambiente. Porque si no, tendrían que existir también en los otros textos, pero no existen en los otros textos. Por lo menos así con esta denominación y con estas características. Y esto ya nos hace pensar enseguida, ¿verdad? Incluso el hecho de pensar sobre la autenticidad, decíamos, de los mismos versículos. Capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, es decir, una glosa posterior. Autenticidad en este sentido. Para nosotros es auténtico ahora, así como lo encontramos todos, ya no nos hacemos problema en este sentido, ¿verdad? Ya lo asumimos, pero conocemos y sabemos que la Biblia poco a poco se va enriqueciendo. Y en este caso se enriquece con esta terminología y sobre todo esta terminología que significa la presencia de algunas de estas personas con estas características que interesan entonces en este caso a los de los ambientes sacerdotales y los ambientes levíticos de los levitas. Por lo tanto, ¿qué función desempeñan estos shoterim en este caso? Y vamos a ver un poco algunas de estas posibilidades. ¿Cuáles son cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que realizan verdaderamente dentro de esta comunidad? En primer lugar, es un simple recurso narrativo de sentido. Josué necesita unos portavoces para comunicar sus órdenes al pueblo. Contra esta hipótesis está el hecho de que shoterim faltan en otros muchos casos parecidos. Entonces tampoco podemos decir, ¿será que simplemente ellos están aquí para comunicar las órdenes? Pero no siempre encontramos, ¿verdad? Hay muchas órdenes que se comunican, pero no siempre están los shoterim. En ese caso, si es que esta era la función principal, entonces se tendrían que haberlo puesto ante cada comunicación de cualquiera de los mensajes. Un segundo elemento o segunda posibilidad, el autor los ha introducido para sugerir un detalle más de paralelismo entre Josué y Moisés. Ambos cuentan con los mismos ayudantes. Sin embargo, nunca se cuenta de Moisés que acuda a los shoterim para dar órdenes al pueblo. Entonces, contra esa misma teoría, ¿verdad? Moisés nunca entonces.
Pero sin embargo hay algunas expresiones, ¿verdad? O sea, como decir intermediarios de nuevo. Como para decir que Josué y Moisés son prácticamente o viven las mismas características. O ¿verdad? En un sentido de sus acciones. Y entonces si Moisés es igual a Josué o Josué imita perfectamente a Moisés, quiere decir, bueno, este es el elegido, verdaderamente. Este es el que Dios ha puesto después de Moisés para continuar con esta misión. Le da la fuerza, ¿verdad? Entonces, en este sentido. Luego, tenemos una tercera posibilidad. El autor los ha introducido para sugerir la relación entre el paso del Jordán y la Guerra Santa. El paso del Jordán y la Guerra Santa, los Shoterim. Es introducido aquí, ya que los alguaciles o Shoterim deben dirigirse al pueblo antes del combate. Esto lo encontramos en Deuteronomio 25. Vamos a mirar un poco Deuteronomio 25, cuando Moisés está recordando, ¿verdad?, de cómo tienen que manejarse. Los escribas, ahí está, los Shoterim, por su parte dirán a la tropa: alguien construyó una casa nueva y todavía no la estrenó, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre la estrene. Es decir, ellos siempre antes de una guerra santa, antes de entrar en esa situación, tendrían que dirigirse al pueblo, hacer reflexionar un poco, ubicarlos, prepararlos. Entre comillas, vamos a decirlo hoy con nuestro término actual, es un poco el capellán. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Hong Kong llevaba casi 2 años sin obispo, pero el Papa ya ha encontrado uno para esta delicada diócesis. Se trata de Stephen Chow. Tiene 61 años y hasta ahora era superior de los jesuitas en China. Es un nombramiento simbólico, pues Pekín verá en él el tono que Francisco quiere dar a sus relaciones con Pekín. Yo amo Hong Kong. Aquí he nacido y aquí crecí. La primera misión de Stephen Chow es construir unidad entre católicos de Hong Kong. Están divididos entre quienes piden que la Iglesia sea más dura con Pekín para defender su libertad y quienes proponen un perfil bajo. Son católicos tanto Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, como una de las voces más activas contra Pekín, Jimmy Lai. Otra cuestión delicada es la defensa de la libertad religiosa. Unity in plurality. Unidad en la pluralidad. Hay que respetar la pluralidad, que es la realidad. Y todos tenemos que aprender a respetar la pluralidad. Pienso que la libertad religiosa es un derecho básico. Cuando hablaré con el gobierno, espero animarles a no olvidar la importancia de la libertad religiosa. Stephen Chow será ordenado obispo el 4 de diciembre para que los jesuitas tengan tiempo de nombrar un sucesor en su anterior cargo. Mientras tanto, el cardenal John Tong seguirá gobernando la diócesis. Que bajo su gobierno nuestra diócesis sirva a la Iglesia y a la sociedad con sabiduría y amor. Sin duda una misión nada fácil en uno de los lugares actualmente más delicados del planeta, en el que no faltan desafíos ni políticos ni religiosos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología tan interesante, tan linda que encontramos en este libro. Vamos a mirar un poquitito más y vamos a ir profundizando, ¿verdad? Hay una cuarta posibilidad que nos presentaba como una síntesis general, ¿verdad? Entre lo que significa la terminología shoterim, shoter. Los shoterim han sido introducidos por redactores levitas para dejar clara su importancia, sobre todo con vista a su intervención. En 3, 2, 4. Vamos a ver un poco lo que nos dice entonces en el libro de Josué, capítulo 3, del 2 al 4, antes de su intervención. Al cabo de 3 días, dice, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo. Cuando vean el arca de la alianza del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron por este camino. Josué dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes, etc. Bueno, eso entonces es lo que encontramos aquí con respecto a los escribas que recorren, miran, inspeccionan. Este último motivo parece el más válido. Este breve discurso de los shoterim, o sea, de los escribas, fue añadido más tarde, probablemente por círculos levíticos, decíamos. Por eso decíamos que tal vez es más bien de una redacción levita, sacerdotal, que han dejado sus huellas en otras partes del libro. También muchos otros autores, entre ellos el famoso Noth, considera, ¿verdad?, posterior estos versos. Bueno, eso entonces como una síntesis general de lo que estábamos hablando anteriormente en nuestro curso bíblico. Ahora queremos dar un paso más. Miramos un poco la palabra de el alguacil, o sea, la palabra de ese escriba. ¿Qué es lo que ellos decían? ¿Qué es lo que ellos comunicaban? ¿Cuáles son estas palabras? Entonces, en primer lugar, nosotros miramos y vemos que contienen una orden. Normalmente, entonces, contienen una orden. Aquí estamos en el versículo 10, versículo 11. Absténganse de víveres. Y luego un anuncio. Dentro de 3 días ustedes pasarán el Jordán. Eso es lo que nosotros encontramos aquí. La orden de aprovisionarse, abastezcanse, abastecerse, no abstenerse.
abastecerse, es decir, busquen. Vamos a ver un poco cómo nos da el libro de Josué. Dice: entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden: recorran el campamento y manden al pueblo que hagan provisión. Aquí entonces te hacen otra traducción: hagan provisión. Es decir, abastecerse de comida. ¿Por qué? Porque justamente van a pasar ya el Jordán. Entonces ellos tienen que ir, recorrer, dice, el campamento, ir a anunciar, ir a avisar lo que va a suceder. La orden de aprovisionarse, aparentemente lógica, carece de paralelo en la tradición bíblica. No hay ningún paralelo en este sentido. Es decir, se encuentra solamente aquí. Ni siquiera en el momento de la salida de Egipto se ordena algo parecido. ¿Por qué precisamente ahora? Además, esta orden contrasta con la idea que aparecerá más tarde en el capítulo 5:12 de que el pueblo fue alimentado por el maná hasta el día de la entrada en la tierra prometida. En la línea de las tradiciones también encontramos Éxodo 16:35, etc. Vamos a mirar un poco. El capítulo 5:12 nos presentaba, ¿verdad?, de que en ese momento concluyó, ¿verdad?, el Señor de enviar el maná. En el capítulo 5, versículo 12, dice así: el maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los frutos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. En cuanto que aquí le estaban pidiendo y le estaba diciendo: bueno, por favor, vayan, recorran y digan, dale, abastezcanse. Sin embargo, nosotros vimos que durante todo el camino, desde que comenzó a caer el maná, sigue cayendo el maná todos los días, ¿verdad? Solamente ese día Shabbat ellos no podían recoger el maná. Entonces tendrían que hacerlo ya el día anterior, para 2 días, ¿verdad? Porque ese día no se puede. Imagínense, qué interesante, ¿verdad? Cómo ellos van pensando y van elaborando justamente para darle ese sentido sacral, al día Shabbat, al sábado. Verdaderamente esta es la forma, ¿verdad?, pedagógica, como se está introduciendo al pueblo y se le está enseñando y se le está diciendo, bueno, es esta la forma como tenemos que vivir. Es este el tiempo que sí o sí le tenemos que dedicar a Dios. Tenemos que tener nuestro tiempo dedicado a Dios. ¿Se dan cuenta que es una pedagogía esto, queridos hermanos? Entonces, cuando nosotros lo tomamos literalmente, simplemente por lo que está escrito, y bueno, es una forma también, ¿verdad? Y muchos entonces se vuelven después intransigentes y se vuelven muy fanáticos, ¿verdad?, con respecto a esto. Sin embargo, aquí lo que el autor sagrado y esa comunidad que está reflexionando, dándote esta instrucción, es que tiene que haber un día dedicado especialmente al Señor, ¿verdad? Por eso aquí abastecerse ya incluso el día viernes, ya para la porción de 2 días, porque el Shabbat nadie deberá trabajar. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos mirando la teología de Josué y estamos caminando y estamos reflexionando. Estamos viendo ahora las palabras, ¿verdad? A los alguaciles, a los escribas, a estos shoterín. Y decíamos entonces la orden de aprovisionarse, aparentemente lógica, sin embargo, carece de paralelismo. Esto no existe en otro lugar, ni siquiera en el momento de la salida de Egipto, decíamos, ¿verdad? Pero esta orden contrasta con una idea que nosotros ya habíamos leído y que habíamos entendido, que es la cuestión del maná. En el capítulo 5:12 nos decía, ¿verdad?, que en ese día dejó de caer, el maná dejó de caer al día siguiente cuando comieron los frutos del país. Y entonces, ¿qué necesidad habría de abastecerse de alimento y llevar consigo, ¿verdad? Si ellos tenían siempre, cada día caía el maná y después
comenzó a cesar, o mejor dicho, cesó totalmente de caer el maná. ¿Pero por qué? Y porque ya entraron en el país y ahí ya recibían directamente entonces los frutos del país. Entonces, en este sentido, contrasta un poco con la idea que aparecerá más tarde en este capítulo 5:12, ¿verdad? Entonces lo que encontramos en el capítulo 1:10, cuando le está diciendo directamente que ellos tienen que abastecerse. Dijo a los escribas del pueblo: recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres. Que haga provisión de víveres. Porque dentro de 3 días pasará el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Porque claro, si vos estás haciendo provisión de víveres, ¿por qué lo estás haciendo provisión de víveres? Quiere decir que eres otra, llevarle otra guerra a ver al enemigo, por cualquier cosa, eres cubano. Pero sin embargo, nosotros siempre estábamos confiando, tal vez ni pensamos más en eso, porque desde el primer día en que comenzó a caer el maná, nosotros sabíamos y nos decía ahí que siempre y que todos los días caía el maná, ¿verdad? Entonces, en la tierra prometida. Y por lo tanto, ¿qué necesidad ahora entonces habría de estar preparando provisiones? Hagan provisión de víveres. ¿Cuál sería esa necesidad? ¿A qué se estaría refiriendo? Bueno, en fin, vamos a seguir un poquitito más con respecto a esto. El pueblo fue alimentado por el maná desde el día de la entrada en la tierra prometida. Vamos a mirar un poco Éxodo 16:35, que nos hablaba de esto, ¿verdad? Éxodo 16:35. Habla que ellos entran, ¿verdad? Entonces, de ese momento ya reciben el maná durante todo el camino. Dice así, en el 35, los israelitas comieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron a una región habitada. Así se alimentaron hasta su llegada a los límites de Canaán. Un gomer, es la decimos, bueno. Aquí, después Moisés, vamos a ver un poquitito antes cómo nos va narrando, dijo: el Señor ordena lo siguiente: llenen un gomer y consérvenlo para que sus descendientes vean el alimento que les di de comer cuando los hice salir de Egipto. Y Moisés dijo a Aarón: toma un recipiente, coloca en él un gomer y deposítalo delante del Señor, a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Aarón puso en el recipiente la cantidad de maná que el Señor había ordenado a Moisés y lo depositó delante del arca del testimonio, a fin de que se conservara. Los israelitas comieron el maná y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que encontramos aquí. Luego tenemos también Deuteronomio 8. Vamos a ver un poco Deuteronomio 8:3. Nos dice la siguiente expresión. Dice: te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Todo lo que sale de la boca del Señor. Es la promesa, ¿verdad? La ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tampoco se hincharon tus pies durante esos 40 años. Reconoce que el Señor tu Dios te corrige como un padre a sus hijos. Observa los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos y témelo. Qué lindo, ¿verdad? Esta es la protección divina de Dios en el desierto. Le está haciendo recordar, y llévalo y conócelo. Y entonces uno tiene que hablar de eso. Y bueno, y tenemos así en otros pasajes también en los Salmos 78, 24, 25. Vamos a mirar un poco aquí, porque esta es en una forma poética cómo se está utilizando, ¿verdad? Entonces, en los Salmos estamos en el 78. Vamos a mirar entonces el Salmo 78, los versículos que corresponden al 24 y el 25. Dice así: hizo llover sobre ellos el maná
Les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Aquí está 24-25 del Salmo 78, directamente te está hablando del maná, de lo que ellos fueron comiendo. Ahora, este conflicto, atención, entre los víveres que ellos tienen que juntar y el maná, intentaron solucionarlo los exegetas judíos por distintos caminos. Y claro, porque hay casi como una contraposición, ¿verdad? Una contraposición en el sentido que le está diciendo, bueno, usted ahora tiene que aprovisionarse, pero la venden en viuna, porque con ya ves asada imagina, pues ya más. Y después de repente nos acordamos que estaba la cuestión del maná. ¿Y cómo eso? Si ellos no necesitaban comer otra cosa porque recibían el maná todos los días, y así nos decía. Hasta que ellos entraron a la tierra prometida, dice que el Señor les enviaba el maná del cielo todos los días. Una cosa interesante. Ahora, este conflicto entre los víveres y el maná intentaron solucionarlo los exegetas judíos por distintos caminos. El primero, aparte del maná, también debía hacerse con otros víveres, comprándolos a los mercaderes locales. Metzudos, ¿verdad? Esa es una posibilidad, una salida que están haciendo. Esta es una primera, como diciendo, bueno, ellos recibían el maná, ¿verdad? Pero entonces compraban también, dice, de los mercaderes locales. Vamos a volver enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí, estábamos diciendo que hay un conflicto en esto del recoger, aprovisionarse de los alimentos porque estamos por entrar a la tierra prometida. Pero esto va entonces en contraposición de algo que hemos leído. Se dan cuenta que literalmente si uno va a leer la Biblia siempre se va a encontrar con muchas contraposiciones, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué quedamos? Incluso decíamos que a este conflicto los judíos, los exégetas judíos quieren primero solucionar este problema, porque esto es un problema. Entonces la Biblia miente. ¿Quién es el que está mintiendo? Aquí los shoterín, quienes tienen que ir a avisar al pueblo y decir, entonces quiere decir que nunca tuvieron maná. Pero en Éxodo te estaba diciendo que ellos recibían el maná. Según Éxodo 16:35 nos decía que ellos recibían el maná todos los días hasta el día que entraron a la tierra prometida. Al día siguiente dice, cesó de caer el maná y comienzan a comer los frutos de la tierra. Porque esto también es interesante. ¿Por qué cesa el maná? Porque dentro de la promesa también que Dios le había dado, le había dicho,
que esa es una tierra que emana leche y miel. Es decir, aquí hay frutos abundantes, hay riqueza. Cuando se van los espías y cuando ellos vuelven, libro de los Números, nos habla justamente de que ellos traen y cachoregua, ¿verdad?, las frutas. Y entonces está demostrando y está diciendo que lo que Dios promete, lo que Dios había dicho, esa es una tierra que emana leche y miel. Esta es la tierra que yo te prometo. No es cualquier viroreí que yo te estoy dando. Entonces, fuerza, ánimo. Por eso que el pecado después es tan grande cuando los espías se desaniman. 10 de ellos se desaniman, solamente Caleb y Josué son los 2 únicos que justamente se animan y entusiasman al pueblo y le dicen, no, vamos, tenemos que conquistar. Dios nos ha dado esa tierra. Sí, pero ahí hay gigantes, ¿qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es un momento muy interesante en que nosotros estamos viendo cuál es la respuesta ante esta tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Allí, que es la tierra prometida. Bueno, pero volvemos entonces a nuestra parte, este conflicto entre los víveres y el maná. Una de las soluciones, decíamos, que aparte del maná, decían los exégetas judíos, también ellos tenían que hacerse un poco con otros víveres. Entonces comían el maná, pero también querían comer otras cosas. Entonces tenían que comprar, tenían que proveerse de alimentos. Entonces aquí, de cierta manera, es decir, bueno, los shoterín avisaban a la gente, bueno, cuando estemos aquí con los mercaderes de Peyuguay, porque yajatahina, porque en Yaycuayamo, Yayujuta, imagínate, Yayujumo, ay, ¿quién nos va a llevar ese alimento? Nosotros tenemos el maná, pero recuerden que ustedes también están comprando otras cosas. Esa sería una primera solución según los exégetas judíos. Una segunda posibilidad, abastecerse de víveres, se refiere precisamente a recoger el maná o prepararlo para esos posteriores días. Esta sería una segunda interpretación. Porque aquí, bueno, te dice directamente de qué es lo que tenés que abastecerte. Aquí directamente le dice, ustedes manden al pueblo que hagan provisión de víveres. Hagan provisión de víveres. No dice también, en ningún momento dice también que hagan provisión del maná o preparen el maná, junten el maná, porque los viernes, ¿se acuerdan que ellos tenían que juntar, recoger el doble del maná, porque el sábado no podían trabajar? El Shabbat era sagrado. Entonces recién el lunes, el domingo, recién iban a comenzar a juntar de nuevo el maná para alimentarse, el recoger. Entonces, podría ser, ¿verdad? También haciendo un paralelo con este otro pasaje bíblico, podría ser también que aquí lo que le está diciendo Josué a los escribas es que ellos digan al pueblo, recorran y le digan, bueno, que se provean del maná suficiente, del maná, a pesar de que aquí no dice del maná, solamente le dice provisión de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Les da en posesión. Bueno, y seguimos un poco más nosotros mirando aquí y vemos lo siguiente. Este es el abastecerse de víveres, se refiere precisamente entonces a recoger más maná de todo lo que ellos están juntando, ahora entonces de una manera especial porque se van a poner en camino. El C, una tercera posibilidad para responder a esta dificultad. Las provisiones son de tipo espiritual, no físico. Se refiere entonces a la conversión. Entonces esto ya es un espiritualizar más el hecho. Entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden: recorran el campamento y manden al pueblo que hagan provisión de víveres, en un sentido espiritual. Esto es una reflexión ciertamente de un rabino, pero ya espiritualizando el hecho, ¿verdad? Midrash Yalkut Shmoni. En la segunda parte, el 1.7. Bueno,
Pero él entonces lo hace entender de una manera directamente espiritual, que no se refería a la comida como tal, sino que se refería más bien entonces cuando está diciendo que hagan provisiones de víveres, está diciendo, bueno, prepararse espiritualmente, una provisión espiritual, una provisión del alimento espiritual, porque vamos a entrar a la tierra prometida. Bueno, esa es la interpretación que hace este rabino. Esto es desde el judaísmo. Ahora, ¿cuál es la solución más simple? Veamos un poquitito la solución más simple. Consiste en todo caso en interpretar el versículo 10 al margen totalmente de la tradición del maná, como si no la conociese. Y posiblemente es así, ¿verdad? O sea, recordemos que la Biblia son fragmentos que se van escribiendo en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Ya la misma palabra maná, ma en hebreo quiere decir qué, ma. Mi quiere decir quién, ma quiere decir qué. Y na es una forma entonces que se dice cosa. Ba'ei kokoa. El maná, en hebreo quiere decir ba'ei kokoa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una pregunta. Maná. Aquí tenemos algo para comer. Maná, ¿qué es esto? Ba'ei kokoa. Ahí está. Así de sencillo. Y entonces, esta tradición del maná, entonces el autor sagrado nos está diciendo, mira, lo más simple es entender que esta era una tradición de un grupo que pensaba, ¿verdad? Y que hablaba del maná, es decir, Dios que provee. ¿Se acuerdan que también en el capítulo 22 del Génesis nos habla muy bien de un Dios providente, Dios que provee siempre, Dios que acompaña a su pueblo, Dios que le alimenta a su pueblo, el maná? Entonces vendría a ser eso, un Dios providente. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa apareció aquí? Dios no se olvida de nosotros, Dios nos acompaña, Dios nos alimenta, ¿verdad? Y entonces, maná es lo que nosotros encontramos aquí. Y entonces el autor nos dice, es mejor, de la forma más sencilla, es interpretar al margen de la tradición del maná, como si no se conociese. Pero subsiste el primer problema. ¿Por qué solo en este caso se da la orden de aprovisionarse? Dos posibles soluciones que no se excluyen. Un narrador escrupuloso se plantea el problema de qué comen los israelitas los días siguientes al cruce del Jordán, mientras están asediando Jericó. Aquí estaría su respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a comer durante esos días? Porque también entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Y como entraron ya a la tierra prometida, ellos ya no tienen el maná. Entonces, este autor dice, vamos a dejar afuera el maná, pero esto de las provisiones ayudaría después cuando ellos tienen que sitiar Jericó. Ya no tendrán el maná. Y la segunda, en la línea más simbólica, el autor pretende establecer un contraste con la salida de Egipto, cuando los egipcios los echaban y no podían detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. Entonces, aquellos instantes de huida angustiosa contrastan con una entrada serena en la tierra prometida. Porque en Egipto ellos tuvieron que salir corriendo, ¿entienden? Y entonces es como una liberación, pero sin embargo aquí es una bendición. Y entonces ellos entran a la tierra prometida de una forma contenta, alegre, con los alimentos y con todo lo que necesitan, ¿verdad? Para vivir ya y desarrollarse en esa tierra que Dios les había regalado. Nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión muy interesante. Que el Señor les bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.